Continuamos en esta tarde en Paraguay Fluvial y Logística. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, pero parece que se está cubriendo todo otra vez, Katius. Sí, no sé si había una alerta meteorológica vigente o no, pero estábamos como que nublándonos de nuevo. Tenemos un aviso, sí, que lo vamos a leer en breve. Pero antes vamos a saludar a nuestro querido compañero Diego Florentín, que está del otro lado. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un cordial saludo para vos, también para Katiuska y por supuesto a toda la queridísima y grandiosa audiencia de Paraguay Fluvial. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto escucharte de vuelta. Igualmente, mi querida Katiuska, y bueno, cada vez que hablamos nos toca abordar el tema del peaje, de la hidrovía. Sí. El otro día hablábamos justamente de todo lo que se dio con las autoridades argentinas que estuvieron en Paraguay y que dijeron una cosa y luego se desdijeron rápidamente. Hoy el escenario, bien escuchamos recién al protagonista directo y principal de esta situación en particular, al director de la naviera, en este caso Mercurio Group, que fue otra de las empresas afectadas por el caso del peaje. Y me atrevo a decir que tenemos que tener seguramente la agenda de cada uno de los directores de las empresas, porque este va a ser el escenario que se va a ir repitiendo constantemente hasta que asuma el nuevo gobierno argentino y hasta que se tome eventualmente algún tipo de determinación. Si bien el gobierno paraguayo claramente ahora con mucho atino, con mucha firmeza también, lo cual nosotros realmente destacamos y aplaudimos inclusive, porque es un tema que es una actitud que siempre fue necesario de parte de Paraguay hacia las arbitrariedades, y es importante mencionar así en este término, en plural, las arbitrariedades que Argentina siempre impuso a la bandera paraguaya, porque no hay que olvidar que esto data hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Al principio fue el tema de la exigencia de practicaje y capitanes argentinos que tenían que abordar embarcaciones paraguayas. Sí. Luego fue el tema de las dimensiones de los convoyes. Uno si ve, paréntesis por medio digo esto, uno si ve navegar a los buques de bandera, principalmente los buques, los remolcadores por un lado y los buques que transportan combustible, contenedores, vamos a notar que tienen un diseño particular. Normalmente la punta, la proa de los buques tienen una forma triangular como puntiaguda, y los que navegan la hidrovía con bandera paraguaya tienen como la parte del frente, la proa sería de forma un poco más recta. ¿Esto por qué? Porque originalmente esos buques tenían una dimensión de 300 metros de largo, que es lo habitual, y por exigencia justamente de Argentina, al sobrepasar las dimensiones de 290 metros de eslora, en este caso es obligatorio el embarque de capitanes y prácticos. Sin embargo, es diferente un buque de ultramar que ingresa hasta Rosario versus un buque pequeño paraguayo que lleva 500 contenedores, cuanto mucho, y tener que pagar los costos altísimos, porque también, dijémonos, son una cantidad de cosas, ¿verdad? Que por eso vamos a mezclarlo todo, pero es importante mencionar. Argentina tiene el servicio de practicaje más caro del mundo. El servicio de practicaje más caro del mundo. Todos los buques que arriban a puertos argentinos con petróleo, con contenedores, en busca del cereal que se produce en toda esta región, y tienen que embarcar en los puertos argentinos, ingresan obviamente desde el mar o vienen ingresando a través del río de la Plata, y luego ya ingresan, por ejemplo, a la zona del río Paraná, en algunos casos, otros por el río Uruguay también hacen lo mismo, y hasta cierto punto pueden navegar los capitanes del origen de la bandera. Imaginemos que sea un buque de bandera filipina. Entonces, hasta cierto punto ingresa con el capitán filipino, y luego ya tiene que embarcar definitivamente un práctico argentino. El costo de ese servicio es el servicio más caro del mundo en cuanto a practicarse a nivel mundial, y ese es el costo que le querían aplicar a la bandera paraguaya, con una diferencia tremenda que, repito, la capacidad de transporte de un buque pequeño que navega a nivel fluvial versus uno que navega a nivel ultramar, es abismal la diferencia, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Por las dimensiones de los buques.
Entonces, todas estas cuestiones que se vinieron sumando siempre necesitaron de una autoridad fuerte, como aparentemente estamos teniendo ahora, por lo menos en este escenario en particular, de parte del gobierno paraguayo, de parte del presidente Santiago Peña en particular, que puso las cartas sobre la mesa, que golpeó la mesa, por decirlo de una manera, y dijo, bueno, señores, vamos a parar con este tema una vez definitivamente, y va a acudir al arbitraje internacional en instancias del Mercosur. También es importante mencionar y destacar, Laura, Katiuska y audiencia, que considerando un dato muy interesante que nos transmitió justamente el día de hoy el querido Ricardo Partal Silva, presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que hablaba justamente de las proyecciones de crecimiento en Latinoamérica, sí. Donde habla que Paraguay está en segundo lugar con una probabilidad de crecimiento económico del 4.2%, inmediatamente después de Panamá, que tiene 5.1%. Y Argentina está exactamente en el último lugar en esta lista. Está Chile, está Uruguay con 1% de probabilidad de crecimiento económico. Chile, menos 0.3. Haití, menos 0.7. Argentina, menos 3% de probabilidades. O sea, va a decrecer la economía 3% en comparación a lo que fue, por ejemplo, el 2022 en territorio argentino. Esta es la situación que desespera lastimosamente en el vecino país, y salen como ya no tienen forma de poder sostener todo esto, salen apresuradamente a buscar algún mecanismo de recaudación. Exacto. Por un lado, y también de tratar de justificar algunas cuestiones también que tiene que ver dentro de, o sea, como consecuencia de decisiones que tomaron en su momento en gobiernos anteriores, en periodos anteriores dentro del territorio argentino, ¿verdad? Principalmente la carga impositiva muy alta, el tema social que también impacta muchísimo en la economía global y macro de Argentina. Eso tiene su repercusión el día de hoy, y fue uno de los motivos por el cual allá por el año 2000 más o menos, vino el auge de crecimiento de la bandera paraguaya justamente en Paraguay. Argentina era un jugador muy importante y lideraba prácticamente también el transporte fluvial a nivel regional. Todas estas empresas internacionales, multinacionales, que están instaladas hoy en Paraguay, estuvieron en su momento en Argentina, pero las condiciones de operaciones, desde el punto de vista de la economía, por sobre todo, positivamente, los sindicatos, que son terribles en Argentina, hicieron que estas empresas tomaran la decisión de correr de Argentina, por llamarlo de una manera, y vinieron a instalarse en Paraguay. Por eso hoy Paraguay tiene la tercera mayor flota fluvial de embarcaciones a nivel mundial, después de Estados Unidos y China, ¿verdad? Entonces, se quedaron sin flota. Toda esa gente que anteriormente estaba empleada en toda esa flota, hoy está desempleada, hoy no tiene trabajo. Entonces, a largo plazo, esta es la realidad, la triste realidad del gobierno argentino por las malas decisiones seguramente que tomaron en su momento, pero no es el camino definitivamente tener que salir a ponerle el palo en la rueda al vecino, en este caso, que es un estratégico aliado para también la economía de Argentina, porque Paraguay consume bastante de los productos que se producen en Argentina. Paraguay importa muchos productos de Argentina, Paraguay utiliza los servicios de Argentina desde el punto de vista logístico, también portuario, terrestre. Paraguay es un aliado estratégico. La soja que se produce en Paraguay termina justamente en puertos del Gran Rosario, y desde ahí se procesa, se convierte en aceite, en algunos casos se exporta ya como producto argentino, en otros casos retorna a Paraguay como producto terminado, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Paraguay juega un papel muy importante dentro de la economía de Argentina, y eso se tiene que ser considerado porque es su socio estratégico, además miembro obviamente del Mercosur, y además existen los acuerdos de lo que siempre venimos hablando, el tema del acuerdo de hidrovía y también los acuerdos bilaterales entre Argentina y Paraguay, Laura y Katiuska. Así es, y preocupa lo que decías al principio, Diego, que nos vayamos preparando la agenda de los demás directores o presidentes de las navieras, porque se vienen quizás más situaciones de estas, así como también manifestaba Luis Ortega, ¿no? Preocupado, indignado, con rabia, porque, claro, ya se abonó la multa el día viernes, todavía no se libera. Es así.
se abonó la multa, también pusieron restricciones a la hora, no restricciones, sino que la burocracia natural de las instituciones estatales, eso ocurre en Paraguay también, pero en Argentina, cuando te quiere cagar, te caga. Sí. Cuando te quieres trabar, te traba, por lo que sea. Y pasó también eso, ¿verdad? Ojo también con una cuestión. Al ingresar al río Paraná desde el río Paraguay, el primer punto de control es justamente el puerto de Corrientes, donde históricamente las embarcaciones paraguayas siempre sufrieron todo tipo de controles. Con la excusa del tema de la seguridad y el tema del narcotráfico, que está perfecto, pero en realidad suben los funcionarios uniformados de la Prefectura Naval Argentina y le buscan la quinta pata al gato a todos. Internamente ellos tienen también leyes, tienen también, por supuesto, legislaciones que le avalan a ellos, porque ya veníamos hablando también un tiempo atrás de este tema, que ellos sí están regidos bajo las normas de la Organización Marítima Internacional y Paraguay no, y eso los pone como autoridad costera, autoridad justamente fluvial, para poder salir a controlar en función a las exigencias que ellos tienen. No se compara, obviamente, con las exigencias que Paraguay pone, porque nosotros no necesitamos ese nivel de exigencia, no navegamos en el mar, pero buscan aplicar muchas de las cosas que ellos tienen como legislación y como leyes a las embarcaciones paraguayas. Esto se fue de alguna manera también normalizando, las embarcaciones se adecuaron, tienen mucha tecnología a bordo. El filtro principal es el puerto de Corrientes siempre cuando un barco zarpa, el capitán piensa en atravesar los controles que le van a venir en Corrientes. Eso se va a empezar a agudizar también a partir de ahora, y además de otra serie de cuestiones que van a seguir viniendo. O sea, todo va a ser mucho más complicado en el tiempo que resta, hasta fin de año, calculo yo, hasta que este gobierno eventualmente se pueda cambiar, porque también hay que considerar, seguramente, si bien hay algunos candidatos que son los preferidos según las encuestas, no se descarta la posibilidad que vuelva a caer en el gobierno argentino eventualmente gobernante con pensamientos similares a lo que están ahora, y eso va a hacer que por los próximos 5 años tengamos que sufrir estas situaciones. Mira, esto es algo para hablar muchísimo realmente, Catiuca y Laura, porque también tal vez sería muy prematuro y ponernos a pensar en un plan B. Imaginemos el peor escenario. ¿Qué va a pasar si en Corrientes nos trancan todo, los barcos se quedan parados, llega al puerto de San Lorenzo, de Rosario, San Nicolás, de Buenos Aires eventualmente, quedan semanas y semanas sin ser descargadas las barcazas porque existe traba, porque existe manifestaciones, miles de argumentos que siempre tuvieron los argentinos para trabar a Paraguay, y se convierte eventualmente en una cuestión insostenible el seguir operando en la aerovía con carga paraguaya? ¿Qué hacemos? Una alternativa, Puerto Uruguay, que tampoco va a dar abasto para poder movilizar toda la carga paraguaya. Y la otra alternativa, que seguramente, repito, es muy prematuro, pero interesante ir pensando, que existe un proyecto para la construcción de una gigantesca esclusa de navegación en la represa Itaipú, que quedó trabado justamente hace 5 años atrás, en el año 2018, porque se empezó a debatir. El proyecto original está para que la eventualmente esclusa atraviese el lado paraguayo, y se está pensando en la posibilidad que eso vaya al lado brasileño. Entonces quedó en esa discusión, pero no es menor el escenario que tenemos que ir calculando, porque si la traba continúa terriblemente en Argentina, una alternativa para sacar los productos podría ser construir la esclusa de navegación de Itaipú, navegar por todo el río Paraná hasta Brasil y salir eventualmente en puertos brasileños, Puerto Santo, por ejemplo, en puertos del estado de Sao Paulo, que podría eventualmente llegar a aliviar esta situación a futuro. Mira que es una buena solución esa, una buena alternativa. Sería muy bueno que se piense, independientemente a la condición a las trabas que van a poner Argentina, sería muy bueno que se piense y se vaya moviendo también ese tema nuevamente, porque va a traer muchísimo desarrollo, mucho desarrollo a toda la región de por lo menos 3 estados del Brasil y los departamentos del Guairá, Alto Paraná, Misiones,
Iñembucú, del lado paraguayo también, y por supuesto Argentina, inclusive también el lado de Misiones Argentina, Corrientes Argentina, van a tener un avance enorme con probabilidades de poder mover cargas sin tener que recorrer todo esos kilómetros de una zona importante de producción de Brasil y de Argentina, inclusive de Paraguay, por tierra. Van a hacerlo directamente a través de barcazas y a través de las barcazas ya a diferentes puertos internacionales para que tengan una salida a mercados internacionales. Wow, bueno, seguiríamos hablando un buen rato, Diego. Como siempre es un gusto poder escucharte y saber que estás del otro lado. Así que bueno, te agradecemos como siempre por tu tiempo y bueno, vamos a seguir desarrollando este tema porque da que hablar realmente. Es así, repito esto, tenemos que ir teniendo la agenda de los teléfonos de los dueños de todos los directores de todas las empresas navieras, porque este escenario va a continuar, se va a agudizar, así como Paraguay dio señal clara de que está en contra y pone el arbitraje internacional. Argentina demostró que no va a dar vuelta atrás a su decisión y van a continuar, inclusive podría agudizarse mucho más. Un punto antes de terminar, también la celeridad que le dieron a estos procesos, porque la figura de la interdicción es una figura vigente hace muchísimo tiempo. O sea, un prestador de servicios, supongamos, un barco llegó al puerto argentino, cargó combustible, no pagó la deuda, esa empresa que le vendió el combustible al barco que no pagó la deuda puede solicitar vía judicial la interdicción del barco para que no salga, pero eso realmente es bastante complicado, bastante complejo, lleva meses, a veces años poder obtener esa orden de interdicción. Esto se obtuvo en semanas, en poquísimo tiempo, y eso llama muchísimo más la atención, porque la intención de fondo de Argentina es que a cada una de las empresas se le cobre y quede un precedente, quede una jurisprudencia al pago, para que eventualmente ya no se pueda discutir, porque si se pagó una vez, ya no va a haber forma de dar vuelta atrás el tema del peaje. Así es, Dieguis. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, como siempre te decimos, que tengas un lindo resto de sábado. Igualmente para ustedes, un gran abrazo y saludos nuevamente a la gran audiencia. Hasta luego. Bueno, lo que decía Diego Florentín también del otro lado con su análisis acerca de